escale a una situación mayor. Para conversar sobre este tema y actualizar las últimas impresiones al respecto, hoy nos acompaña desde Portugal Dylan Pereira. ¿Cómo estás, Dylan? Buenos días, Natasha. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Un placer para nosotros que nos acompañes el día de hoy. Dylan, este fin de semana hubo muchas actualizaciones alrededor del conflicto de Ucrania y particularmente el día de ayer se conoció, la noche de ayer, que finalmente Biden y Putin pudiesen encontrarse en una cumbre que esta semana organizarán Antony Blinken y Sergei Lavrov para intentar aligerar las tensiones con respecto a este conflicto. ¿Tus impresiones sobre estas últimas actualizaciones con respecto al caso de Rusia y Ucrania? Así es, pues si bien persisten las tensiones en las fronteras orientales de Ucrania, en particular con Rusia, y también debido a la extensión de los ejercicios militares y las maniobras conjuntas entre Bielorrusia y Rusia en las puertas de Ucrania, que son consideradas en este momento pues las puertas de Europa, estamos persistiendo dentro de la escena internacional, en particular de la mano de los voceros de diplomacia europea, la insistencia en rebajar las tensiones en base a cumbres que permitan que fluya el diálogo y se logren acuerdos comunes en base a lo que significa el paradigma westfaliano de la paz y la seguridad internacional. Pues bien, este punto de vista, al término de la conferencia de seguridad, sí, primero sería importante con mucha claridad decir que Occidente en este punto no ha ofrecido nada más allá de la comunidad internacional y en particular a Kiev, a Ucrania, que las sanciones internacionales de alta escala y de una presión máxima, similar a la que se sucedió con las presiones económicas que sufrió Irán o Corea del Norte en el año 2015 y 2018, en caso de que exista una mayor escalada del conflicto. En querer asociarse más con Europa, incluso a la OTAN. ¿Realmente está Rusia logrando los objetivos que tenía propuesto con su política exterior? Sí, bueno, precisamente esta semana estamos celebrando el 8º aniversario de lo que se conoció como el Euromaidán, o la Revolución de la Dignidad, que fue precisamente la que derrocó al dictador ucraniano Yanukovych, que era realmente un filial pues, de las políticas del Kremlin. Esto pues, nos ratifica. Se habla de las impresiones de los diferentes líderes occidentales sobre este conflicto, pero con Dylan hasta ahora también queremos un poco diagnosticar todas las impresiones de parte del Kremlin y de parte de Putin con respecto a este conflicto. ¿Qué dice Putin y cuál es la postura rusa con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania? Lo que significa para Occidente la crisis en Ucrania. Es interesante también abordar qué piensa el Kremlin o cuál ha sido la posición oficial que podemos conocer por parte de Rusia. Vladimir Putin, desde la anexión de Ucrania de Crimea a Rusia, la anexión de Crimea no puede ser considerada una violación al derecho internacional ni a la integridad territorial del Estado ucraniano, sino como un acto soberano de autodeterminación de los pueblos de Crimea. Ellos alegan que el referéndum de 2014, en el que gran parte de la población prorrusa... Diplomática, quizás una postura más alejada a la política exterior que ha tenido la Unión Europea. Sí, es importante y de hecho resulta incluso llamativo, Natasha, que esta embestida rusa contra el orden de la seguridad internacional y el orden internacional que se había pues, fijado tras el final de la Segunda Guerra Mundial suceda en un punto de cierta inestabilidad occidental. Y nos remitimos a los hechos. Estamos en un año de profundas implicaciones electorales. El gobierno, por ejemplo, de Alemania ha sido recién electo. La coalición en torno a Olaf Scholz incluso se ha tambaleado en los últimos días por una posición altamente criticada a su gobierno, por ejemplo, por no enviar armamento y equipamiento militar a Ucrania, y lo mismo se sucede en los otros países. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson pues, ha tenido que defender en el Parlamento británico su postura respecto a la crisis ucraniana ante posibles voces disidentes. En el caso de Francia es muy importante, pues Emmanuel Macron en los próximos 2 meses se está jugando la reelección presidencial, y ya hemos visto pues las voces de algunos desertores como Mélenchon o incluso el Frente Amplio de Marine Le Pen de socavar la posición electoral de Emmanuel Macron respecto a cuán exitosas sean sus gestiones diplomáticas en torno a la crisis ucraniana. Así que incluso también en el caso de Estados Unidos, Natasha, que no debemos olvidar que en el mes de noviembre de este año se celebrarán las midterm elections, que serán determinantes
para saber el nuevo balance y desbalance que puede existir en la Cámara de Representantes y en la Cámara Alta de Estados Unidos en torno a las políticas de Estado que pueda adoptar la administración de Biden. Y es así pues como este enclave, como lo significó en su momento la posición y el resultado de lo que sucedió en Afganistán a inicios del año pasado, pues podría ser también determinante en las jugadas electorales que estaremos viendo en las próximas semanas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bien, Dylan, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos que estés con nosotros el día de hoy con este análisis tan completo de la relación y las implicaciones alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esperemos que la vía diplomática triunfe en medio de este conflicto. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Natasha. Así es, siempre debemos apostar por el diálogo y la paz y que sea